Teresa, nada te turbe, nada te espante. Tere. Ay, tú me estabas hablando. Es que, nena, tú sabes que ahora estoy cayendo en cuenta, es que uno le dice Maritere, pero yo estoy cayendo en cuenta, tu onomástico es ya mismito el 15 de octubre, ¿tú lo sabías? Tú sabes que tú estás diciendo onomástico, ¿y qué es onomástico? Dale, Pues cuéntame, ¿qué la es eso? fiesta de tu santo patrón. Ah, ¿cuándo es? Pues tú tienes una, yo no ¿Cuándo tengo es? ninguna de Dolly, pero tú tienes el 15 de octubre. El 15 de octubre, fíjate, De Santa pero de Teresa. Santa Teresa. Es que estaba leyendo algo bien importante pues. de Santa Teresa, pero no se vayan. Ustedes quieren Nos va a saber de Santa contar. Teresa, ya mismo vamos, ¿ok? No se vayan, no se vayan. Va a contar ella. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba. Dolly, Mari, hoy Tere. tenemos un Temazo. un temazo, eso, y digo, y no es porque sea mi santa, pero santa. la verdad es que Santa Teresa de Jesús conocida, hay gente que se confunde, conocida muchas como Teresa. Santa Teresa de Ávila. Casi parece que decir Teresa es decir santa, porque muchas santas se llaman Teresa. Y O aquí sea, que tenemos una es bien futura, vamos a importante, ver. ay Dios mío, ¿verdad? Que nosotros dimos ese tema y yo te dije que bueno, pero nada, yo voy a decir que sí, aunque me caiga 700 veces y aunque me sienta la Claro, peor pecadora, we are pero ahí under vamos. construction. Eso le gustó, tú sabes que un montón de gente ¿De escribió verdad? que les encantó el Under Construction. Pues sí, es que estamos en esa. Yes, así es que ese programa, mira, que tú veas, ay Dolly, y los idiomas. Mira, entonces, pues el detalle es que la gente muchas veces se confunde porque dicen, pero Santa Teresa de Ávila es la misma que Santa Teresa de Jesús, o sea, pues sepan que sí, que es la Sí, misma. sí, Lo que sí. pasa es que Santa Teresa es conocida también como Santa Teresa de Ávila porque nace en Ávila. Teresa ella- de Ahumada es la misma, porque ese es el apellido de su mamá también. Ok, pues viste, ese yo no lo sabía, ves cómo nosotros vamos conociendo y Poco a vamos poco. aprendiendo. Pues les cuento, ¿verdad? Que en esta, Dolis me va a ayudar muchísimo en esta entrevista que le vamos a estar haciendo. Ayuda mutua. Porque sí, bro, nos vamos a ayudar, pero la verdad es que es muy interesante la vida de Santa Teresa. Santa Teresa, si yo te pregunto, Ajá. cuéntame del papá, un poquito del papá. Del papá de Santa Teresa, ¿qué te puedo decir? Aunque ellos eran bien cristianos, los orígenes de él se remontan al judaísmo. O que eran O sea, judíos. que eran de práctica judía, pero obviamente luego pues viene la conversión, que eso tiene una, tú me lo dijiste ahorita, Sí, una palabra, ella es una palabra que se conoce como los sefardines. sefardines, ¿verdad? Cuando van en esa transición del judaísmo al catolicismo, para mí, a lo mejor Pero en eso yo algún lo momento lo aprendí hace escuché, poco. pero no me acordaba. Sí, me no, acordaba. incluso lo pensé porque la verdad es que, pero estoy casi segura que sí, que son los sefardines. De lo poco que se cuenta del papá, pues él tenía, ¿verdad?, en su casa una gran biblioteca y le gustaba mucho tener libros de caballería, novelas, todas estas cosas. En aquel tiempo no había celulares, no había televisores, pues había muchos libros, que hoy en día nos hace falta también volver a los libros. Sí, yo soy old fashion para esas Sí, cosas. Me ¿verdad gustan que mucho sí? los libros. Somos es de la verdad. vieja escuela. Sí, de la vieja escuela. De la vieja escuela. Muy bien. Adiós, cara. Ay, mija, a mí me salen esas palabras en inglés también de vez en cuando, pero mira, pues déjame decirte que interesante porque mira esa conversión, ¿verdad? Del judío al catolicismo al punto que su hija, ¿verdad? Es santa. Sí. O sea, qué cosa Santa. tan increíble. Y qué santa. Y todo lo que funda y todo lo que hace para la Iglesia Católica. Entonces, dejándome llevar, ahora que estás mencionando este suceso de los libros, es bien interesante porque Santa Teresa tiene una anécdota en su vida de chiquita, ¿verdad? De joven, de algo que ella hizo. Porque ella leía estos libros de caballería y todas estas cosas. Que ¿y no qué eran fue para lo su que edad, hizo? ¿Qué no eran hizo? para su edad. ¿Qué o sea, hizo? Cuéntanos. Ella cogía como todo joven, ¿verdad? Como todo adolescente o todo niño que le gusta lo prohibido. Pues ella iba y buscaba esos libros de caballería, que a lo mejor a los papás pues no les gustaba mucho que ella Que lo los leyera. pero pues se hacía de esta imaginación, ¿verdad? Única, y en esa vida
que ellos llevaban tan cristiana y espiritual, pues ella quería imitar a estos grandes santos, estos mártires, ¿verdad? Y entonces ella tenía a su hermano, ¿verdad? Rodrigo, y ella se quería escapar con él para que los moros le cortaran la cabeza por allá. Ella quería morir mártir. Morir decapitada, mártir. Qué bonito, pero desde chiquita, bueno, para que tú veas. Suena bonito, ¿verdad? Digo, claro, exacto, pero, o sea, no es cosa fácil. Ya había una por voluntad eso, recia, ¿verdad? Sí. En el alma de Teresa, de querer darlo todo por Cristo. Y es una cosa, porque vamos a ir viendo en el personaje de Teresa esta lucha, esta batalla campal entre las cosas para Dios, pero también las cosas para el mundo, porque también se encerraba en ella mucha vanidad. O sea, era una joven normal. O sea, si te sientes identificado, identificada, créeme que esto es totalmente normal. Nuestra batalla es espiritual. Eso es así. O sea, así que nos podemos parecer en muchas cosas. Ella en muchas cosas se sentía, ¿verdad?, como una vida contradictoria, y la verdad es que también tenía siempre razón de ser, porque de lo mundano siempre salía, ¿verdad?, y crecía lo espiritual. Es muy bonito, pero, sí. pero no me voy a seguir adelantando, porque es que hay que dar unos detalles bien importantes. Pues entonces, Santa Teresa, pues ya obviamente ya ella de chiquita tenía estas ganas, ¿verdad?, de morir mártir, a lo mejor de la santidad, etcétera, etcétera. Pero su mamá muere cuando ella era jovencita, y como 13 años, yo creo, sí, que era, tendría ¿verdad? como 13 o 15 años, sí, cuando muere, o sea que era joven. Entonces ella se queda viviendo con su papá. Imagínense, en aquella época, quedarse con un adolescente, pues lo más práctico era que llevarla a un convento. Sí, eso es interesante saber, porque era lo que se estilaba para aquella época también. Era normal como que muchas veces, y esto es historia, ¿verdad? Esto es historia. No necesariamente todas las personas que entraban a un convento era por vocación. Porque querían. O sea, a veces los padres, era como que una protección o una seguridad, déjame dejarla allí para que se arregle, porque entre otras razones, pues estaba... Para que la eduquen o para que se encarguen de ella. Exactamente, o sea, que ahora pues obviamente a través del tiempo pues esto pues se ha purificado más, pero realmente la historia nos dice, ¿verdad?, que en un principio habían personas no necesariamente por vocación dentro de un convento. La lleva al convento de Santa María de Gracia, y es donde Santa Teresa va por primera vez a pisar un convento. Y digo la primera vez porque después, o sea, no deja de pisar conventos, pero esa parte de la historia la vamos a ver ya mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que pues obviamente, como dice Dolly, ella entra al convento, pero no es porque ella pues hubiese querido. Así es que realmente su vocación pues todavía no se está viendo. Incluso Santa Teresa, es interesante que sepan que fue una adolescente, una joven enfermiza. Ella le da una enfermedad que no sabemos, o sea, no describen realmente con exactitud cuál es la enfermedad. Estábamos mencionando que varias fuentes pues mencionan que a lo mejor que eran como unas fiebres que le daban. Sí, se especula. Como ¿verdad?, una epilepsia. En diferentes condiciones, pero como que no se llega a la certeza, ¿verdad?, de lo que realmente lo importante era. es que era un padecimiento que realmente le hacía la vida difícil. Su vida no era fácil. Realmente el Señor a veces aprovecha todas estas situaciones para ir depurando en nosotros lo que no nos conviene, ¿verdad? Y llevarnos más cerquita de Él. Porque cuando tú te pones a ver la historia, Teresa de chiquita era una persona espiritual, también vanidosa, ¿quién no lo es? ¿Verdad? También vanidosa, pero está esa lucha ahí, y el Señor se va aprovechando de cada situación y circunstancia para ir sacando de Teresa lo que no es y dejándonos la Teresa que hoy en día nosotros nos gozamos de tener. Eso es así. Eso está brutal. No, y incluso les cuento que Santa Teresa vivió con esta enfermedad alrededor de 3 años, o sea que no fue una enfermedad, ¿verdad?, de meses o a lo mejor de semanas, o sea, 3 años que empeoraba cada vez su condición, porque ya estando en el Carmelo, en el monasterio de la Encarnación, es cuando ella tiene la situación que queda en cama. O sea, llega un momento en que ella está postrada en cama, incluso llega un momento en que, y nos lo cuenta también su mejor amiga, que era carmelita, Juana, ¿verdad?, cuando ella muere. O sea, hay un momento en que ella físicamente muere, y estuvo 3 días, la estuvieron velando. Si tiene un parecido con nuestro Señor, ¿verdad?, en esos 3 días, es interesante, ¿verdad?, todos los signos que se van dando. Eso es así. En la vida de Teresa. Ella luego cuenta que ella dice
que ella logró sanar. Oye, y muchas de las cosas que nosotros sabemos es porque, que también lo vamos a mencionar ya mismito, es que Santa Teresa escribía, o sea, ella escribía sucesos de su vida, o sea, de como un tipo de autobiografía, o sea, que muchas cosas de las que se saben de Santa Teresa, ¿verdad? Son cosas que ella misma dejó escrito. Y entonces, pues, ella menciona que ella, su enfermedad, dice que su intercesor fue San José. Ella fue bien muy devota de San José. De San José. Al punto que después, ¿verdad? A lo largo de sus años, cuando ya empieza a fundar monasterios, el primero se le dio el nombre de San José. O sea que ella era bien devota de San José. Sí, qué bonito. Una vez ella logra sanarse, dicen, ¿verdad?, que ella comienza o entra en lo que se conoce, ¿verdad?, como una tibieza espiritual. O sea, ella, una relajación. Sí, se relajó espiritualmente. Y eso pasa, eso es normal. O sea, esto, la vida en todo cristiano, cuando se toma en serio su vida de santidad, su vida de cristiano, de fe, va a encontrar que hay unas altas y unas bajas, y esto es normal. O sea, esto es normal. Hay momentos de aridez, hay momentos de devoción, hay momentos de cercanía al Señor, hay momentos de completa oscuridad. San Juan de la Cruz nos lo dice también, la noche oscura de la fe. O sea, que esto es parte normal y va a ayudar a Santa Teresa, ¿verdad?, obviamente, a purificar más su alma, ¿verdad?, a tal punto que lo que tenemos de tesoro en la vida de Santa Teresa, o sea, gracias a sus mismos escritos. O sea, nosotros mismos nos gozamos intimidades espirituales de Teresa precisamente por eso. El Señor sabía el potencial de Santa Teresa y no la iba, créanme, no la iba a dejar ir. Así es que Santa Teresa tenía el don, ¿verdad?, la habilidad de poder entrar a unos éxtasis bien intensos, o sea, bien profundos. Incluso ella tiene una visión que es la del Jesús. Cuéntalo, del Jesús crucificado, cuéntalo. Pues ella, después que ella pasa toda esta situación de su enfermedad y ella, pues, como quien dice, resucita, ¿verdad?, después de esos 3 días, que ya la estaban velando para enterrarla, había uno de sus familiares que no se daba por vencido y él decía que no, que creo que era su padre, que decía que ella está viva. Y a raíz de un incendio es que ella logra despertar. Ella entra, con lo que tú diste ahorita, a una vida de relajación. Recibimos gracias del Señor y a veces esto es parte del proceso, no lo valoramos, ¿verdad? Y caemos otra vez en esa dejadez espiritual. Y es cuando ella, en un momento de oración, ve a un Cristo crucificado sangrando y le pregunta que quién le hizo esto, ¿verdad? Como si ella no tuviera nada que ver. Y ella recibe esa voz del mismo Cristo diciéndole: tú, con tus conversaciones en el locutorio, ¿verdad?, entre tanta gente, recibiendo esa visita tú me constante, has hecho esto a mí, tú me has puesto aquí. O sea, que ahí fue que ella dijo: espérate, yo tengo que cogerme esto en serio. O sea, el Señor me está diciendo hace rato que tiene conmigo un proyecto de amor y yo todavía le estoy dando largas al asunto. Ya es hora de tomármelo en serio. Y de ahí en adelante, pues Teresa voló. Al punto y al nivel de que no era solamente pues una vida a lo mejor pues de oración, pero es que era un nivel de oración de recogimiento total, o sea, era casi al extremo. O sea, ella quiso esa vida de oración, de recogimiento casi al extremo. Y ella aprendió esto, y este es el libro que yo estaba leyendo, y Dolis pues obviamente ella me estaba hablando y yo como que no la escuchaba. Pero me tienes que dar por lo menos como 2 semanas. Como 10 años. Semanas, porque esto es bien profundo, ¿sabes? Es un libro bien profundo, pero imagínense, y entonces Santa Teresa es el libro de Fray Francisco de Osuna. Se titula El tercer abecedario espiritual. Y este es el libro que inspiró a Santa Teresa a tener esa vida
espiritual, pero al extremo, o sea, de recogimiento total, Ir buscando. de realmente sí, de poder llegar hasta al silencio, o sea, eso era lo bueno que la llevaba, ¿verdad? Estos éxtasis tan profundos, incluso que quiero que lo menciones, esto es una palabra pero de 3 domingos, no de una, de 3. A ver, ¿cuál? Y yo, déjame ver si me sale, si no lo voy a leer, pero yo voy a intentar. La transverberación. Eso sí, eso es. Me eso salió es, transverberación. Esa es palabra del cuarto domingo de mes. Cuéntalo, por favor. Diles, por favor, porque esto está brutal, de verdad, lo que es la transverberación. En esa búsqueda, ¿verdad? De adentrarse más en la mística, en la oración, en esa intimidad con el Señor, llega un momento en que esas conversaciones que hablábamos ahorita con la gente ya le cansaban. Y ante esa experiencia mística que el Cristo crucificado le dijo, eso me lo estás haciendo con conversaciones vanas, pues ella entonces decide en un momento de su vida decir, yo no quiero más conversaciones con hombres, yo quiero que sea mis conversaciones con ángeles, ¿verdad? Y en un momento de este momento espiritual, pues un ángel, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Como le traspasa el corazón, ¿verdad? Como con una puñalada así, espíritu, con una espada. Y entonces ya Teresa se puede decir que es otra, ¿verdad? Ya esa Teresa la mística, ya esa Teresa que está en una búsqueda de algo mucho más profundo, ¿verdad? Y a veces nos pudiera a nosotros pensar que en ese momento ya Teresa está allá y nosotros acá, ¿verdad? Pues por los éxtasis, por las experiencias místicas, pero no nos, ¿cómo te digo? No nos escandalicemos por eso, no nos asustemos por eso, pensando que eso, mire, la vida mística empieza desde lo más sencillo, empieza en una vida, es el amor, es el sacrificio, es la entrega, lo demás lo da el Señor. O sea, todas estas gracias que Teresa recibió son regalos de Dios porque Él quiso, ¿verdad? Pero todos estamos llamados a ser místicos. Decía esta frase hermosa que dice, el cristiano del siglo XX o es místico o no es cristiano, ¿verdad? O sea, es importante ver que esto no es de algunos. Estamos llamados a esto, pero lo extraordinario son regalos de Dios. Incluso tú mencionas, ¿verdad? Que un ángel en una visión, ¿verdad? Un éxtasis, le traspasa el corazón cuando le hicieron la autopsia a Santa Teresa. Ella tiene una cicatriz en el Mira corazón. qué interesante. O sea, imagínate, o sea, al nivel de que fue real, o sea, a lo mejor fue una visión tan real que es como cuando uno siente a veces un dolor bien profundo en el alma, que tú dices que te duele físicamente, pues podríamos decir, pues esa visión que ella tuvo realmente sí, fue física también. Entre esas visiones también Santa Teresa fue raptada y llevada al infierno, o sea que ella vio lo que era eso, o sea, Santa Teresa, créanme que Fray Francisco de Osuna en su libro logró hacer un cambio drástico en Santa Teresa. Fíjate, hay una película en YouTube, es viejísima, es como de los, no sé si de 80 por ahí, Concha Velasco, los 80, Dios mío, como que lo dije mal, qué imprudente yo. Pero bueno, es la actriz es Concha Velasco y hace un muy buen papel de Santa Teresa. La recomiendo por YouTube totalmente gratis, la pueden ver, son como 8 horas la película. A mí me encanta, yo me siento y es como una serie, sí, lo podemos ver como si fuera una serie. Sí, pero realmente capta mucho, ¿verdad?, de la vida de Santa Teresa y podemos aprender tanto. Eso es así. Podemos aprender mucho de Santa Teresa. Pues vamos a hablar ahora de un poquito, ¿verdad?, de esa vida de Santa Teresa en cuanto al convento, ¿verdad?, y al monasterio, lo que, ¿verdad?, por fin ella logra entrar al convento, pero ya de otra manera, porque al principio decíamos que era, ¿verdad?, sin esa vocación. Pero ¿cómo empezamos a ver el cambio de Santa Teresa? Pues les cuento, que lo tengo por aquí, que ella entra al convento el 2 de noviembre de 1533, entra al convento de la Encarnación de Ávila. Carmelitas Calzado. Eso de Carmelitas Calzadas, ténganlo por ahí en agenda porque eso es bien interesante también. Un año después, entonces ya entonces Santa Teresa pues hace su profesión, ¿verdad? Sí, se profesa. Tenía 18 años alrededor, más o menos. 18 años. Pero ya vemos que hay un cambio en Santa Teresa, al punto de que ella
quiere llevar, ¿verdad? Su orden, porque obviamente estás diciendo que ella es carmelita calzada, pero ella quiere llevar, es como cuando hablamos de San Benito, que San Benito tenía esa regla santa y que quería hacer bien, o sea, a un extremo porque él veía que había que tener un código de conducta, pues eso mismo le pasó a Santa Teresa. Santa Teresa ve que ella quiere llevar su orden, pero la quiere llevar a la parte primitiva, a cuando realmente eran ermitaños, a cuando ellos profundizaban en esa fe. Cuéntanos. Sí, eso es lo que nosotros conocemos como la reforma de Santa Teresa, una reforma que no es otra cosa que volver a las fuentes, ¿verdad? Cuando una congregación o una orden se encuentra en un momento de crisis, ¿verdad? Suelen ver qué perdieron en el camino. Entonces retoman las fuentes, los orígenes, para ver la inspiración de los fundadores y así poder retomar otra vez el vuelo como Dios manda, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a Santa Teresa. Ella era de las carmelitas calzadas, intenta hacer esta reforma, no sin bastantes obstáculos, tropiezos, muchos enemigos, empezando por sus propios directores espirituales. Ella tuvo muchísimos directores espirituales, porque es que algunos hasta la tildaban de loca. No, sí, algunos la traicionaron porque después decían lo que ella obviamente confesaba. O sea, ella no era fácil. Ella estaba haciendo el libro de su vida, ella estaba escribiendo, ¿verdad? Y obviamente al ser una persona con tantas experiencias místicas, no era sencillo lo que ponía en esas páginas. Entonces caer esto en manos equivocadas equivalía a que iba a ser difamada, señalada a la Inquisición, llegó su libro a la Inquisición y la juzgaron, ¿verdad? Pero todo esto es parte de un proceso mucho más allá de cualquier intención humana, y es el propósito de Dios, ¿verdad? Él quería santificar a Teresa y obviamente poner los cimientos de la orden a lo que realmente estaba llamado a hacer. Su primer convento, el primer convento que ella funda, es el de San José de Ávila, y era, que eso lo voy a decir, y obviamente Dolis aquí va a explicar, ya no era carmelita calzada, ahora son las carmelitas descalzas. Pues obviamente, mira, aquí lo que pasa es lo siguiente, ella está en la encarnación. Recuerdan que al principio dijimos que no necesariamente se entraba por vocación genuina, había muchas razones por las cuales habían jóvenes que entraban a los conventos, y eso es lo que estaba pasando. En la encarnación habían más de 200 monjas, imagínate un convento con más de 200 monjas, en una situación donde no necesariamente todas tenían una vocación per se, ¿verdad? Donde muchas venían de familias acomodadas y traían no solamente la persona, sino una criada, que, o sea, la habitación de una monja en aquel entonces en la encarnación, eso era enorme, era casi una casa. Suite. Sí, entonces pues dormía hasta de 2 pisos, incluso había una parte que era donde estaba la criada o las criadas, y estaba en la parte donde estaba la religiosa. O sea, todo esto afectaba un ambiente de oración y de espiritualidad que venía a caer en una relajación o una dejadez espiritual, ¿verdad? Y esto no era el ambiente propicio donde Teresa pudiera volar, ¿verdad? Con lo que el Señor le estaba pidiendo, y por eso pues pasa a una vida más eremítica, una vida más de recogimiento. De 200 monjas que eran en la encarnación, y San José eran 8. O sea, no podían ser. 15 eran muchas, o sea, 15 era como que eran muchas. El top, ¿verdad? Era el límite, como quien dice. O sea, que tienen que ser pocas monjas. ¿Por qué? Porque así se podía vivir una vida espiritual al mismo tiempo que una vida de fraternidad, una vida de comunidad, o sea, un balance, ¿verdad? Entre todas estas cosas. Y obviamente, pues, más a la providencia, o sea, lo que se pudiera la gente dar, porque allí pues ellas no tenían ese tipo de remuneración económica. Bueno, dicen que uno de los conventos lo fundó con una sábana. O sea, no había más nada, era una sábana. Las monjas llegaron, ni camas, o sea, era con una sábana. Es interesante, Teresa tenía. Y lo logró porque fundó 15 conventos en España. O sea, 15 conventos en España, o sea, contra viento y marea. Y de varones con San Juan de la Cruz empezando también, pues ella hizo la parte masculina, ¿verdad? Que es interesante ver que ella no solamente se limitó a lo que era el aspecto femenino, sino que todo lo que pudiera coger la orden para el beneficio de la iglesia también, que esto es interesante, siglo XVI, 1500 y pico, donde al mismo tiempo en Inglaterra se estaban dando, ¿verdad?, otras situaciones históricas con relación pues a Lutero, etcétera. Pues acá Teresa hacía todo lo contrario. Ella
en amor a la iglesia, en amor a su vocación religiosa, ella estaba haciendo una reforma. Un detalle importante es que cuando pensamos en descalzas, o sea, no se crea que es que está descalza, ese detalle es bien importante, sino lo que mencionamos es que en vez de tener un zapato cerrado, a lo mejor pues caro, a lo mejor que protegía el pie, pues simplemente lo que se ponían era una sandalia de cárcamo, así, de madera, con soga, o sea, que entender que verdad, pero era un pobre, o sea, era nada. Sí, era un símbolo. Era exacto, cuestión de que tuviera algo, de pobreza y de sencillez, ese detalle es bien importante. A Santa Teresa, y lo voy a leer por aquí porque lo tengo, Pablo VI la declara doctora de la iglesia. ¿Por qué doctora de la iglesia? Escribió mucho. Teresa escribió muchísimo las moradas. No piensen que es doctora de doctora se le da a una persona que domina, ¿verdad? X materia, ¿verdad? Y en cuanto a la espiritualidad, pues ella es maestra de oración, ¿verdad? Es maestra, tiene libros como Las Moradas, Camino de Perfección, Castillo Interior, son unos libros de la vida místicas, pero muy interesantes. Ella nos ayuda, ¿verdad?, a ver por etapas lo que es el camino progresivo a la santidad por medio de la oración, ¿verdad? Y te lo va dando con unos ejemplos que tú te va ayudando, ¿verdad?, a imaginar cómo es ese proceso. Es interesante, de verdad que una erudita, o sea, la mujer sabe y es un regalo que nos da la iglesia. Eso es así. Santa Teresa fue canonizada por Gregorio XV en el año 1622. Y interesante también mencionar que Santa Teresa, detalle, ella cuenta que ella tenía una imagen de la samaritana en su habitación, y que ella estaba obviamente la imagen de la samaritana y Jesús hablando, y que ella constantemente le repetía como si fuera la samaritana al Señor, pero lo hacía en voz alta obviamente, y le decía: Señor, dame de beber para que no vuelva a tener sed. Y eso se convirtió, ¿verdad?, como el eslogan. Sí, o sea, esa era su frase, o sea, ella podríamos decir, su estribillo, ¿verdad? Era: Señor, dame de beber para que no vuelva a tener sed. Y el Señor, ¿cómo le dio de beber? O sea, ¿cómo le dio de beber? Teresa sufrió mucho, y ahorita hice, ¿verdad?, la comparación de, pues, Inglaterra, Lutero, ¿verdad?, alejándose, y Teresa era todo lo contrario y fue muy juzgada, como dijimos ahorita, ¿verdad?, Inquisición, gente que pues tenían malas intenciones. Todo lo que el Señor, ¿verdad?, el enemigo sabía la gloria que iba a darle a Dios con su vida. Santa Teresa hizo todo lo posible por dañarla, ¿verdad?, difamarla. Bueno, la gente le decían que era inquieta, sí, que era desobediente. Pues o sea, bendita desobediencia, bendito andariega, ¿verdad? Que sí, porque mira lo que tenemos hoy y no lo gozamos, pero sin embargo, al final de sus días, en esa agonía antes de morir, su frase fue: al fin muero, hija de la iglesia. O sea, después de haber estado en boca de todos, con difamaciones, con malas famas que les estaban dando, ¿verdad?, por pura maldad, porque eso es parte de la historia y las cosas no se tapan con una mano. Yo te voy a decir una cosa, Santa Teresa, yo la recuerdo todos los días de mi vida, y no es por el nombre nada más, ¿verdad?, pero las recuerdo todos los días de mi vida, porque mi frase, créanme, que de la misma manera que ella repetía en esa imagen de la samaritana, o sea, para mí el solo Dios basta. Dios basta. Eso es desde que me levanto hasta que me acuesto. Así es que Santa Teresa realmente tiene es muy mucho, importante, es muy en mi poética, corazón. ella es muy artista, era bien versátil. Ella: muero porque no muero, o sea, vivo sin vivir de mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero. O sea, llegó un momento de enamoramiento, su enamoramiento a Dios, a Jesús, sobre todo la persona de Jesús hombre, ella le fascinaba, la segunda persona, ¿verdad?, de la Trinidad. El enamoramiento de ella fue tal que o sea, que su experiencia mística, bueno,
Ya Tú sabemos. sabes que van a poner en el bucket list de todos estos lugares tan hermosos que nosotros sí. constantemente hablamos y de verdad, porque es un lugar, Aidolis sí ha estado, no fuimos juntas, pero hemos ido, Sí. así es que a Ávila, vayan a Ávila porque es un sitio que todavía, créeme que se siente, tú piensas que tú recorres Ávila de la mano de Santa Teresa, o sea, Definitivamente. tú puedes ir también, ¿verdad?, al convento, puedes ver sus habitaciones, o sea, es algo de verdad bien, bien bonito, o sea, si lo pueden poner en agenda, ya saben que vayan a Ávila para que de verdad caminen sus calles, recorran sus calles de la mano de Y hay Santa que hacer la Teresa. aclaración bien interesante que luego de eso, aunque ella hizo la reforma descalza, el monasterio de la Encarnación llegó a ser un monasterio de gran ejemplo de vida santa. O sea, después de esto, esa reforma también ayudó a la vida al monasterio calzado. O sea, que a veces hacemos esa separación, pero no, eso también los ayudó a ella. Y hoy en día, si usted va al monasterio de la Encarnación en Ávila, que queda fuera de las murallas, usted va a ver que las mismas hermanas todavía usan el velo para que no le vean su rostro. Ellas conservan ciertas Permanecen tradiciones de antaño que todavía las mantienen vivas. Ay, pues yo espero de verdad que usted haya disfrutado de este programa tanto como nosotras. Siempre pues obviamente le enviamos un saludo a todas las personas que todos los martes se conectan con nosotras. Si a usted le gustó el programa, usted no olvide darle like, que siempre decimos que no es importante, pero si lo quiere hacer, lo puede hacer. Claro. Nos puede comentar, si a nosotras nos encanta, ¿verdad? Que nos hablen, que nos digan qué aprendieron, si les gustó, si no les gustó, pero de verdad, o sea, nos encanta que nos escriban porque eso nos acerca más. Sí. Nos acerca más, de verdad que sí. Y recuerden que también se pueden suscribir y que le pueden dar share. Y entonces, pues déjenme decirles que no se lo pierdan, ¿verdad? No se pierdan el próximo martes otro programa más de Las de Betania. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba.